Buenas amigos, ¿qué tal? Hoy nos convoca a hablar de este concepto medular para cierta perspectiva de los estudios y del pensamiento social, que es la de Gilles Deleuze, que se ha dado en llamar la sociedad de control. ¿Por qué nos ocupamos de esto y por qué no nos lanzamos ya de lleno en el capítulo 14 que quedó ahí en espera? Y por supuesto es algo en lo que ya estamos pensando y premeditando. Bueno, me parece que esto es un paréntesis, es una aclaración que resulta absolutamente necesaria de cara a entender el tiempo que nos tocó vivir precisamente ahora. Muchas preguntas que nos hacemos ahora respecto de la penalización de los delincuentes, de la educación, respecto de la digitalización, el famoso microchip que algunos rumorean que nos van a querer enchufar a través de una vacuna contra el COVID. Bueno, todo eso tiene que ver con estos desarrollos con los que hoy los voy a dejar. Esto lo grabé en mi Facebook personal, son salidas al aire que hacemos así improvisadas por las noches. Si te querés hacer amigo, podés enviar tu solicitud a mi Facebook personal, Guillermo Álamo. Sin más, te dejo en compañía de este material. Dios te bendiga y nos vemos en el capítulo 14. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Hago esta columna, es una especie de análisis donde vamos a meter un montón de elementos que por ahí a los cristianos les van a sonar un poquitito extraños. Venimos desde hace algunas semanas recurriendo bastante a filosofía, sociología, economía, algunos elementos que nos ayudan a entender lo que dice la profecía bíblica, no porque sean inspirados, sino porque son herramientas, son conceptos, las herramientas que nos ayudan a pensar mejor las cosas, digamos. O sea, nos pueden ayudar a comprender en qué dirección señala lo que la Biblia dice que tiene que ocurrir. Va por ese lado, digamos, no es que lo que dice un señor, hoy vamos a hablar de algunos conceptos particulares de un sociólogo, no es que lo que diga ese señor tenga el grado de autoridad que tiene lo que dice la Biblia. Por supuesto que nada que ver, no pretendemos ir por ese lado, sino que coincide lo que este señor planteó. Estamos hablando de Gilles Deleuze, un pensador francés, un revisor en cierta forma de las ideas de Michel Foucault. Los que han cursado humanística les habrán hecho salir por las narices a Michel Foucault con toda su manera de conceptualizar el poder tal como se arman las sociedades modernas. Quiero encabezar esta meditación o este análisis. Está a medio camino de todo eso, estos filosofemas cristianos, esta teología de los tiempos presentes o este análisis teológico-filosófico de esta época, con el famoso, célebre pasaje de Apocalipsis capítulo 13 que dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice nuestra versión más clásica de las Escrituras, Reina Valera 60, estamos siguiendo. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Desde que estas, al parecer sencillas palabras, fueron pronunciadas y fueron asentadas por escrito por el apóstol Juan hasta ahora, bueno, no hay que ignorar que pasaron un sinfín de especulaciones y de posibles lecturas. Lo que estamos viendo ahora es la emergencia por primera vez en un nivel absolutamente global de un sistema que está sumamente preparado para poner en efecto lo que la profecía anunciaba que iba a ocurrir. De hecho, muchas veces se dijo, ¿no? ¿Qué clase de señal, de marca sería esta? Sería una señal visible del modo de las marcas que se hacen al ganado, ¿no? El término que se usa en el griego original de Apocalipsis, la revelación de Juan, hace alusión a eso, a las marcas que se hacían a los esclavos o al ganado, indicando que se trata de la propiedad de un amo. No es el sello real como el sello que se les va a poner a los escogidos de Dios del capítulo 7 y el capítulo 14 de Apocalipsis, sino que es una marca. Charagma es esto en griego. En cambio, el sello es sfragis en griego.
Bueno, esta marca desató, como decimos, un montón de especulaciones, digamos, estamos en medio de una gran tradición, de una impresionante acumulación, de una sedimentación de interpretaciones, y nosotros estamos acá a lo último, en el año 2020. ¿Qué decía Deleuze? Y a esto quería apuntar hoy en nuestra meditación, que voy a tratar de que sea lo más resumida posible. Gilles Deleuze, este pensador francés, decía que Foucault, cuando describía la sociedad moderna, estaba describiendo algo que estaba empezando a quedar en el pasado. Reincidía en esto en una meditación del viejo Hegel, el filósofo alemán, que solo podemos reflexionar sobre las cosas que ya fueron, que son parte del pasado, que no podemos reflexionar en lo que es y realmente está sucediendo. Deleuze admite lo mismo respecto de la nueva configuración de sociedad que está apareciendo. Y él lo hace de una manera paradójica. Él dice, la verdad no tenemos conceptos todavía para lograr captar, con esa palabra que odio pero que viene bien en este caso, no se puede aprehender lo que está sucediendo y nos atraviesa, nos constituye, nos entrama a nosotros como personas y subjetividades que vivimos en la modernidad tardía. Bueno, decía Deleuze que Foucault estaba hablando de algo que estaba quedando en el pasado. Foucault escribe allá por los años 60, 70 y bueno, muere, es sabido que fallece de HIV a mediados de los años 80. Es una de las primeras víctimas famosas del HIV, Michel Foucault. Michel Foucault hablaba de la sociedad moderna como de la sociedad disciplinaria. Esta es la sociedad capitalista, digamos, la sociedad que se caracteriza por una serie de instituciones, ¿no? Como la escuela, la cárcel, el manicomio, el cuartel, la fábrica, ¿no? Es como estas cajitas que nos contienen y de las que vamos pasando de una a otra a medida que vamos cumpliendo etapas, ¿no? Esta es la sociedad moderna, decía Michel Foucault, la sociedad que él llama disciplinaria. Él dice que el paradigma de esa sociedad es la cárcel, porque primero nos encierra y segundo nos enseña a introyectar al vigilante, de manera que nos comportamos como si nos estuvieran vigilando de manera constante y somos nosotros los que nos vigilamos a nosotros mismos. Hemos introyectado al guardiacárcel, por eso somos sujetos modernos y observamos toda una serie de preceptos, de reglas que se nos meten dentro y se nos hacen carne como hombres modernos. Así que es una sociedad en la que el poder se instrumenta a través de estos mecanismos, ¿no? Que son los espacios de encierro, empezando por supuesto por la familia, pasando a la escuela, luego se pasaba al cuartel. ¿Te acordás cuando el servicio militar era obligatorio y los hombres pasábamos mínimo un año de nuestras vidas sirviendo gratuitamente en el ejército? Me parece que en esa época nadie hubiera dicho nada en las redes sociales sobre la manipulación del cuerpo efectuada por el Estado, ¿no? A nadie se le hubiera ocurrido. Era otra sociedad y no estamos retrocediendo mucho, es solo un par de décadas atrás. Justo mi generación en Argentina fue la que ya no hizo el servicio militar obligatorio. Familia, escuela, cuartel y por último, fábrica. En la fábrica trabajabas como jefe si habías estudiado o bien como operario, hasta que te jubilabas o te morías. En el siglo XIX era más probable que te murieras, y no cruzando la línea de las 4 o 5 décadas porque eran totalmente insalubres e inhumanas las condiciones de trabajo. Pero eso te daba una cierta garantía, una cierta confianza y seguridad de hacia dónde iba tu vida. Y también, por supuesto, había formas de opresión y de explotación, como que son espacios de encierro. La explotación y la opresión son físicamente ejercidas de una manera muy gráfica, ¿no? Son esos cubículos, esas ratoneras, esas, ¿cómo te puedo decir? Esas jaulas en las que se metía a los seres humanos en esta sociedad que justamente cuando Foucault escribe sus textos estaba empezando a quedar en el olvido. Y frente a esto estaba la resistencia de los trabajadores, de las masas, de la gente que se formaba en partidos políticos incluso, para pedir que hubiese más libertad, más espacio, que estos espacios de encierro dieran más margen a la actuación y a la creatividad y a la posibilidad de desarrollo personal e individual. Por ejemplo, los sindicatos son característicos, ¿no? Para darle más margen, mejor nivel de vida a los trabajadores, un sueldo más acorde con sus necesidades,
espacio, tiempo libre, tiempo de esparcimiento, tiempo para volver con su familia, que también es un espacio de encierro. La casa, la familia nuclear, es un lugar de encierro, decía Deleuze. El fin de todo este sistema, del sistema capitalista moderno, era claramente la acumulación y la producción. Así que la gente iba de una caja a otra, ¿no? Y por ejemplo el pasatiempo también tenía que ver con esto, porque son los deportes, que textualmente tiene que ver con transportar algo físico y algo limitado. Teníamos por un lado al individuo, a la persona que estaba dentro de este sistema, y también las masas, o sea, el individuo considerado como una estadística dentro de una enorme cantidad de datos de la que disponían los administradores de la empresa o del mundo, ¿no? Los políticos. El hombre, el paradigma del hombre moderno es el hombre encerrado. Se pasa de un encierro a un encierro distinto. Incluso las ciudades tenían una conformación absolutamente característica y que era como clásica, ¿no? El centro, la periferia, el campo. Cada lugar estaba como establecida qué función tenía dentro de ese gran sistema que estaba destinado a producir y en general también a reproducir a la fuerza de trabajo, la fuerza humana que hacía funcionar esta gran maquinaria. Y por último, y acá está lo interesante, en la manera como se comunicaban los hombres y ayudaban a reproducir el sistema, tenía que ver con el uso del papel moneda, que también es muy característico, porque se almacenaba en bóvedas y se transporta en camiones de caudal, y todo eso empieza justamente a entrar en crisis justo en estos momentos. ¿Qué dice Deleuze? ¿Qué le reprocha a Michel Foucault? Él dice, bueno, primero tengo que reconocer que en sus últimos trabajos Michel Foucault admitió que todo esto estaba empezando a entrar en crisis, que estábamos ante la forma de un nuevo, estamos asistiendo a la emergencia de un nuevo tipo de capitalismo y de sociedad quizá posmoderna. Está apareciendo un nuevo tipo de modernidad. El poder se está reconfigurando, se está transformando. Entonces se pasa a un poder ejercido a través del control. ¿Qué es lo que diferencia el control del poder disciplinario? Según Deleuze, él es el que hace esta teoría, ¿no? El control es al aire libre, no necesariamente en espacios cerrados. La penalización no se da a través de la cárcel, sino excluyéndote, o sea, ya no estás encerrado dentro, sino que estás con la puerta cerrada, pero te quedás del lado de afuera de la sociedad, te quedás del lado de afuera del mundo del trabajo. Sos expulsado, es una sociedad expulsiva, la sociedad posmoderna, donde una tercera parte de nuestra sociedad, y esto hay que reconocer lo que pasa tanto acá como en Italia, como en buena parte del mundo, no tiene qué hacer. Está fuera del sistema, se ha caído del sistema, se cayó del capitalismo y es muy difícil a veces reincorporarla porque desarrolla formas de subsistencia que no son asimilables para el sistema tampoco. Es una sociedad que ya no clasifica ni establece una especie de cajita diferenciadora, sino que hay continuidades. Y se maneja también a través de las crisis, que son cíclicas y recurrentes. Ya no tenemos familia nuclear, sino nuevos modelos de familia, se nos dice, se nos quiere enseñar. Se habla no ya de escuela, sino de formación permanente, y ahora esto lo habrán escuchado harto en las últimas semanas, ¿no? Escuela no presencial, formación a distancia, educación a distancia, autoformación, que el docente ya no debe ser un educador, sino un tutor, como un asistente nada más, para que la gente se autoeduque. O sea, el educando queda librado a su propia suerte, digamos. Eso es tremendo, porque fomenta una desigualdad terrible entre los que tienen que formarse, para poder después ser insertados en el sistema y no quedar expulsados por el sistema. Formación permanente y el emprendedurismo, el característico emprendedurismo que va ligado a esta idea meritocrática de que los que quedan fuera del sistema es porque se lo merecen y porque no se esforzaron o no estudiaron o no trabajaron lo suficiente. El emprendedurismo, esta idea de ser tu propio jefe, ser el creador de tu fuente de trabajo en caso de que el sistema, como es muy posible que suceda así, te dé un gentil puntapiés y te deje excluido por un tiempo.
Así que te tendrás que inventar tu propio modo de subsistir mínimo. Así que la escuela es reemplazada, como decimos, por la formación permanente, la fábrica es reemplazada por la empresa. La diferencia de la fábrica es que estaba por décadas en un determinado lugar, a veces toda una ciudad crecía alrededor de una fábrica o conjunto de fábricas, como sucedió con Detroit. En cambio, una empresa se puede ir, levantar sus tiendas y mudarse porque ya no le resulta rentable permanecer en un determinado lugar. Si la fábrica es un espacio y es un lugar, es un espacio de opresión, por supuesto, pero también es un espacio de oportunidades. La empresa es un gas. La empresa es una construcción cultural, simbólica. No esto de el empleado del mes. Bueno, ya los que trabajaron en ventas o en comercio saben a lo que nos referimos. Fomentar un sentido de pertenencia en los empleados es una cuestión espiritual incluso, la empresa. Pero es también una cosa evanescente, que hoy está y mañana se va y deja a todo el mundo abandonado, como ha sucedido con tantas y tantas empresas. El hospital y el manicomio, que tenían la función de restablecer a la gente y volverla otra vez productiva, son reemplazadas como espacios de encierro por algo que no encierra a nadie, que es la atención domiciliaria y la famosa medicina sin médico ni paciente. O sea, cada uno a su casa. Vemos cómo las ciudades se están transformando de nuevo en espacios habitados, lugares totalmente invadidos por gente que está fuera de sus cabales. Esto lo vemos, es una comprobación que podemos hacer todos nosotros, porque los manicomios tratan de no tener gente internada. No se hacen cargo, abandonan a la gente. Ahora con el COVID estamos aprendiendo de nuevo qué significa cuando el sistema sanitario abandona, cuando no atiende, sino que deja a la gente librada a su suerte, y lo estamos viendo en un montón de países. La cárcel como método de penalización, que era casi el paradigma de la vieja sociedad moderna, está siendo progresivamente reemplazada por sistemas como los que Deleuze dijo en el texto Postdata, las sociedades de control, que es la base de nuestra meditación de hoy. En el año 1990 lo dijo, que la cárcel iba a ser reemplazada por un sistema de prisión domiciliaria con collares electrónicos. Ni siquiera existía internet cuando dijo esto. La computadora personal empezaba a difundirse, año 1990. O sea, la estaba viendo muy bien. Dicho sea de pasada, esto lo ve mucho uno en las redes sociales y llama a la reflexión, porque uno dice, ¿desde dónde un creyente, por ejemplo, protesta porque a los presos se los hace salir de prisión para que no se contagien COVID y se mueran todos? Se supone que alguien que hizo un robo, un atraco, o que se dedica a las modalidades de robar carteras o cosas así, no debe ser penado con la pena capital. Nadie piensa esto. Por más que nos enojemos si nos roban el teléfono celular, tampoco creemos que merezcan la muerte. Ahora, si están todos encerrados, están expuestos a un contagio masivo y puede que se mueran muchos de ellos y que se transformen en un problema difícil de gestionar para el sistema sanitario, que, como decimos, propende a abandonar a los pacientes y no puede ni siquiera materialmente asimilar una cantidad masiva de ellos. Así que son temas interesantes y complejos estos. No sé si todos nos tomamos el tiempo para pensar en estas cuestiones. ¿Estamos en el intersticio del surgimiento o no? ¿Estamos en el intersticio? ¿Estamos en la grieta? ¿Estamos en la brecha? ¿Estamos en el momento intermedio? ¿O ya estamos casi totalmente dentro? Eso ya va para la apreciación de cada uno, ¿eh? Interesante. Bueno, collares electrónicos y prisión domiciliaria. Y el sindicato y la resistencia y las izquierdas, los partidos de trabajadores, están dando lugar a una juventud que más bien quiere insertarse en el sistema y que hace cursos, posgrados. Es la era del posgrado esta. La sociedad de control es la era de los másters, de los doctorados y de los posgrados. Es impresionante la sobreformación que está teniendo la clase trabajadora, en especial los de los estamentos más intelectuales y mejor preparados. Pero es sensacional la sobreformación, la formación para nada, en cosas que no van a servirte nunca, pero que supuestamente van a servir de llaves para permitirte
que se te abran algunas puertas en lo laboral e insertarte siquiera de manera transitoria en algunos de los lugares que todavía permite el sistema. Esta sociedad, esta juventud, en vez de pedir libertad, en vez de pedir derechos laborales, me refiero, ¿no? El reclamo por los derechos ha pasado a un terreno totalmente diferente, donde no hay opresión de ningún tipo. Esto para los de izquierda. No hay opresión ahora. O sea, no se percibe la opresión económica. Lo que se está percibiendo como opresión tiene que ver con cuestiones que no dependen de las clases dominantes, sino de los conceptos de la gente común. Esto es absurdo. No sé si algún izquierdista se tomó el tiempo también de meditar en esto. La juventud de ahora pide motivación, pide cursos, pide ser constantemente acicateada para esforzarse más, para dedicarse más y más y más al trabajo. Es una juventud que se autoesclaviza, que se autosomete a condiciones prácticamente infrahumanas, donde incluso no pueden pegar un ojo pensando en su trabajo y en su dedicación. Bueno, así como el fin del sistema de la sociedad tradicional, de la sociedad moderna, de la sociedad capitalista, era la producción y la acumulación de dinero físico, ahora la finalidad del sistema es la superproducción y el superconsumo. Esto de que el marketing es la creación de necesidades. Necesitas un celular con 4 cámaras. ¿Por qué? Porque el sistema va a producir celulares de 4 cámaras y si vos no consumís esos celulares, se viene todo a pique. Y así como la sociedad moderna era la sociedad de las cajitas y de los deportes, la sociedad posmoderna se caracteriza por las ondas, los continuos, la ola, el surfear. Incluso se habla mucho de surfear la ola a la hora de atravesar una crisis económica. Es una metáfora, son todas metáforas. Eso dice Deleuze y en eso es sincero y está buenísimo. Dice, la verdad es que no tenemos conceptos, tenemos muchas metáforas para referirnos a esto que vemos surgir como una posibilidad inquietante y como un tipo nuevo de dominación y de capitalismo. Estamos viéndole solamente asomar los cuernos al monstruo en el horizonte, pero todavía no sabemos bien de qué se trata ni a qué apunta, pero es sumamente inquietante, lo dice Gilles Deleuze, el autor de este texto, Postdata, las sociedades de control. Antes teníamos el par, la contraposición del individuo y la masa. En medio de esos dos conceptos se daban las luchas por la libertad y por los derechos y por alcanzar un mejor nivel de vida, por ejemplo, organizándose en partidos o en sindicatos. Ahora, pobrecitos, los sindicatos no tienen a dónde reclamar. El cliente político de los partidos de trabajadores, de los partidos de izquierda, el cliente político de las izquierdas, solían ser los trabajadores, pero ahora los trabajadores piensan con mentalidad de burgués y miran de reojo a los trabajadores empobrecidos que se quedan a veces por meses o por años totalmente fuera del sistema y que necesitan, esta es una queja global. Contextualiza esto porque es súper necesario, es una queja global. Mis impuestos, lo que yo produzco todos los meses con mi trabajo y mi esfuerzo, va a parar a gente que no hace nada y a los que el Estado tiene que alimentar para que no haya un estallido social, razones políticas bastante profundas y de peso. Pero es una queja global esta, y las clases trabajadoras totalmente atomizadas, divididas, llenas de conceptos crecientemente xenófobos, excluyentes y despreciativos. Es un fenómeno global. No digas esto pasa en Uruguay, o en Brasil, o en México, o en España, o en Argentina. Sucede en todo el mundo esto. Es un fenómeno global, es la sociedad de control que justamente ya no puede oponerse como clase trabajadora frente al avance del capitalismo sobre la gente. No existe más ese concepto. De hecho, la palabra gente misma, perdón, pero es sintomática. Antes se hablaba del pueblo, tenía que ver con la nación. Y tenía que ver también, por supuesto, con los trabajadores. Antes teníamos al individuo y a la masa y ahora tenemos, atente a este concepto que es tremendo, es terrorífico y es inquietante. El dividuo no es el individuo, es el dividuo. Tenemos a una persona humana, vamos a decirlo desde el lenguaje cristiano, que está escindida, que está fragmentada en sus necesidades, deseos y objetivos.
no es difícil que una persona tenga 3 o 4 posiciones totalmente contradictorias. Por ejemplo, la defensa del medio ambiente, una feroz defensa, por ejemplo, de la vida de las ballenas, o posiciones por el estilo, y por el otro lado la militancia feroz a favor del aborto, considerando que los bebés hasta el 9º mes son una bolsa de células. La misma persona diciendo esto mismo, sí, y con el mismo grado de pasión, de apasionamiento, de furia incluso. Todas esas militancias que son totalmente incompatibles entre sí. La exigencia de tener un cuerpo que se ofrezca como en una vidriera, como objeto de consumo ante las miradas de los demás. Un cuerpo que lleva a las mujeres a un mal típicamente posmoderno como son la bulimia, la anorexia y todos los trastornos de la alimentación. En los varones dicen la vigorexia, esta cosa de estar con un físico que es antinatural, como un actor de Hollywood, o personas que tienen un somatotipo y una genética rarísima. Estos son problemas típicamente posmodernos y al mismo tiempo el imperativo de consumir, pasarla bien para sostener toda esta industria del superconsumo y de la superproducción, para que no se vaya todo a pique, todo al mismo tiempo. ¿Cómo se hace para mantener una individualidad sana, una mentalidad, una psiquis relativamente sana en medio de exigencias tan contradictorias? Eso es uno de los desastres de la posmodernidad. Los consultorios de psicólogos llenos de gente que tiene exigencias totalmente contradictorias entre sí. Bueno, las ciudades y los barrios han quedado transformados en reductos y en guetos. Pero ahora los que están encerrados no son los que infringen la ley ni los que quedan fuera del sistema, sino que los que están encerrados son las clases ricas y acomodadas. Esto dice Gilles Deleuze describiendo la sociedad de control, que es lo que va a reemplazar y ya está reemplazando en todo el mundo al capitalismo moderno clásico al que Foucault llamaba la sociedad disciplinaria. Y hablaba finalmente, y acá está lo más interesante de todo, de que el papel moneda iba a entrar en una crisis terminal y que iba a ser reemplazado por accesorios semejantes a las tarjetas magnéticas, que recién empezaban a tener vigencia global en el año 1990, cuando él redacta esto. Dice él, bueno, que va a haber un sistema probablemente digital, que tiene que haber una manera, un modo, se tiene que disponer un sistema que permita que la gente no solo pueda comprar y vender sin utilizar papel moneda físicos, como los venimos usando en especial en el mundo del subdesarrollo, porque en el mundo desarrollado ya la mayor parte de las transacciones no son en dinero contante y sonante, sino ya en flujos digitales, en unos y ceros, en el haz ese verde que aparece en la película de Matrix, que representa también esto que estamos empezando a vivir como globalidad. La flotación bursátil y el dinero digital, estas monedas que flotan unas contra otras sin que haya ningún tipo de referencia, es típico de nuestra época. También esto determina que las empresas vayan de un lado para otro, ¿no? No es que subieron las cotizaciones, no es que aumentó la sensación de riesgo, entonces tal empresa se muda a otro país, a otro lugar donde puede producir más barato, con mano de obra que se le paga un salario peor, pero que le permite competir mejor y sostener todo el esquema de la empresa desde lo económico. Yo creo que las criptomonedas son una de las mejores maneras de expresar esto que está imponiéndose alrededor del mundo. Conclusión, y esto para que se entienda perfectamente por qué estamos en este momento y por qué la crisis COVID no es solo el producto, como alguno pudo pensar, de conspiraciones, que las hay, no podemos negar que hay conspiraciones, que hay sociedades secretas. No es que el capitalismo surgió sin la decisión de nadie, por supuesto que hay decisiones de grupos ultraconcentrados de poder. Todo esto se viene gestando un poco por sí mismo, un poco siguiendo también la lógica del capitalismo. La sociedad de control no es el fin del capitalismo, es la última versión del capitalismo. O sea, hasta acá nos trajeron las cosas, hasta acá llegó la sociedad moderna. La sociedad posmoderna no es otra cosa que la modernidad, es la consecuencia lógica de la modernidad. ¿Y esto va a seguir avanzando? Sí, y en dirección de lo que dice la Biblia.
porque estamos a las puertas de lo que decía Deleuze, lo que le ponía los pelos de punta a aquel pensador francés, hoy se está viviendo como una realidad. Hace pocos meses se decía en las universidades de la Argentina, por favor, no se hable de formación a domicilio, no se hable de educación a la distancia, porque eso es destruir el fundamento estatal de la educación. Ahora estamos todos diciendo, no, la educación no presencial, por lo menos en parte, ha llegado para quedarse. Pasó la crisis COVID en el medio. Las crisis son para algunos un sufrimiento y para los poderosos suelen ser una oportunidad. Yo creo que todas estas fuerzas que estaban esperando el momento de torcer el brazo a la sociedad tradicional, a lo que quedaba del capitalismo tradicional, ese capitalismo tan atacado por las izquierdas del siglo XX, bueno, creo que han encontrado la oportunidad de abrirse un espacio desde el que va a ser muy difícil revertir. Yo creo que no se revierte esto. En serio, creo que la crisis COVID significa un punto de quiebre y un punto de no retorno. En la Argentina está todo el mundo bancarizado, de golpe. Por los subsidios, los bonos, las ayudas del gobierno, todo el mundo está en el sistema. Unos pocos años antes nos habían hecho declarar a quién pertenecía cada uno de nuestros teléfonos celulares. Decían que para prevenir ilícitos. Todos nuestros datos ya están subidos. Existe un sistema, existe Internet. Cuando Gilles Deleuze escribía Postdata, la sociedad de control, no existía Internet, no existía la red de redes, no existían las fenomenales bases de datos de que disponen ahora Google y todas estas redes sociales y plataformas, donde están todos nuestros datos, nuestros gustos, nuestras preferencias, los que anduvimos curioseando en eBay o en Mercado Libre o en cualquiera de estos sitios, Amazon. Se sabe todo, están todos nuestros datos. ¿Qué es lo último que falta y la frutilla del postre y lo que dice Apocalipsis capítulo 13? La decisión política de que las contraseñas que permitirán nuestro acceso al sistema en el futuro sean impuestas, sean trasladadas a la corporeidad de cada una de las personas del mundo. Esas contraseñas tienen que ir dentro de cada persona, es lo que está escrito, no sabemos si va a ser un tatuaje, un chip, es una discusión para mi gusto irrelevante. Es irrelevante porque francamente los cristianos primero no vamos a estar en el mundo en ese momento, según la mayoría de los teólogos, de la mayoría de los creyentes, creemos que no vamos a estar en el mundo, pero todo va en esa dirección. La biometría, por ejemplo, es sumamente imperfecta, no sirve. Lo que sirve es que la contraseña, que esa tarjeta magnética que pensaba Gilles Deleuze, vaya dentro de tu cuerpo para que nadie pueda robártela, falsificarla y que sea justamente emitida por un organismo que sea considerado absolutamente de confianza por todos, o que tenga suficiente grado de autoridad y de tiranía. Se viene el gran imperio, el que va a imponer su sistema de transacciones económicas sin dinero. Esto lo dice Gilles Deleuze en 1990, lo vemos cada vez más trasladado a nuestras realidades y va a ser una tremenda, una pavorosa realidad en los días del anticristo. Dios mediante, nosotros ya no vamos a estar ahí. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Dios los bendiga y saludo también a todos mis amigos. Esto lo subimos también a nuestro canal de YouTube y va a permanecer ahí. Es el último apéndice que le quería agregar a nuestro análisis del capítulo 13 del Apocalipsis, la revelación de Juan. Un texto que da tanta, pero tanta tela para cortar y que de tal modo ilumina y nos ayuda a entender precisamente el tiempo que, mira vos, justo a nosotros nos ha tocado vivir como generación. Bendiciones y buenas noches.